La congresista Marta Chávez de Fuerza Popular me acompaña en esta segunda parte del programa. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Buenas noches. Gusto que nos acompañe. Gracias. Yo he estado tratando de interpretar de la manera menos apasionada posible lo que ha querido decir la presidenta del Congreso, pero brevemente dice que para que proceda la admisión de un voto de censura, en este caso del señor Figalo, tiene que concurrir una serie de causales, según reglamento. Una es que se presente el ministro, dos, que pasen creo que 3 o 4 días útiles después de la votación, y no sé qué más. Pero, y dice que al no haber concurrido esas causales no se puede admitir y convocar al Pleno para la censura. Entonces, yo he dicho, pero cuéntenos, señora Solórzano, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no se ha hecho y que podría devenir en nulo, ¿no es cierto?, ese proceso de admitir a votación un pedido de censura. Entonces, yo hasta el momento no logro entender. ¿Usted ha logrado entender esto? No, para nada. Y yo creo que lo que han querido decir inicialmente era de que no se puede presentar una moción de censura si antes no ha habido una interpelación, cosa que no tiene nada que ver, porque son la interpelación y la censura son dos instrumentos de relacionamiento entre el Poder Ejecutivo. Y que lo que pasó el otro día con esa presentación no tiene el carácter de interpelación. Eso no es interpelación tampoco, ¿no? Pero además, aun cuando se quisiera, en el contexto de que si fuera obligatorio interpelar, ya, ¿qué significa interpelar? Llamar para que explique. Y si el Congreso no está, ya se produjo. Están mal, pero en el derecho ambos somos una cosa que se llama la primacía de la realidad, ¿no es cierto? Así los hechos primen. Entonces, el señor ya fue, contestó, debatió. Sí, además, pero no es necesario que vaya, porque lo que la Constitución en el artículo 132 dice es que el Congreso hace efectiva la responsabilidad política de un ministro mediante la censura. Okay. ¿No? Y no hace ninguna exigencia de que primero haya una interpelación. El reglamento del Congreso tampoco no lo es una hace. condición no es una sine qua non para que proceda la censura. Así como las interpelaciones no llegan a censura, muchas veces la censura es una figura independiente. Entonces, no tiene ningún sentido. Ahora, entonces, claro, lo que está diciendo es, pongámonos de acuerdo, ¿no es cierto?, sí, para probar todo que esto ha sido... hace las veces de una interpelación para que proceda la censura. Sí, eso es una legalidad. Así es. O sea, es como cuando en el proyecto, que luego vamos a entrar, sí, Mario, en el proyecto del Ejecutivo, los que estaban opuestos al fondo del proyecto no encontraron mejor artificio que decir que venga, presentar una cuestión previa, que venga el ministro. Pero si es un proyecto del Ejecutivo, se supone que el Consejo de Ministros está de acuerdo. Y aun cuando el ministro de Trabajo hubiera votado en contra en el Consejo de Ministros, ya se aprobó por mayoría, como dice la Constitución. Entonces era también una leguleyada, ¿no? Estamos de leguleyada en leguleyada, pues. Correcto, en todo caso, es tremendo. ¿no? Entonces debería, usted cree, pero usted ya, más allá de las leguleyadas, ¿piensa o no que va a haber censura? Yo creo que es difícil. Debería haber la censura. Es que son 66 votos los que se necesitan. Y no, en este caso la oposición no está... ya hemos visto, pues lamentablemente... No suman ni ustedes con concertación, ni porque muchas veces ya hay algunos que inclusive se aferraron desde... El humanismo tiene sus satélites, ¿no? Y en esas cosas se protegen. Ha visto Mario en las comisiones, en la comisión López Meneses, por ejemplo, tienen mayoría. Gente que al final... Tienen mayoría, son 4 contra 3. O sea que... Exacto. Al final neutralizan todo. ¿Usted no le ve mucho futuro a la censura? Yo no le veo mucho futuro a la censura, salvo como gesto de los que hemos pedido la moción, hemos presentado la moción de censura y que se vote. Así es. Bueno, vamos al tema del proyecto de ley de promoción de empleo juvenil. Ajá. ¿Usted está a favor o en contra del Yo estoy a favor, aunque estoy viendo un clima enrarecido que ha hecho. No, yo también dije que está a favor, en Twitter me han más o menos dicho de zapa. Hay algunos, pues, lo que pasa es que quienes están en contra de esto y que no han presentado ninguna alternativa. ¿Qué pasa, Mario? Han hecho un trabajo, están haciendo un trabajo, me hace recordar cuando debatíamos la Constitución, que inclusive hicieron hasta constituciones apócrifas con otro contenido, y comenzaron a decir que si se aprobaba la pena de muerte iban a matar a la gente en las calles, que se iba a recortar la gratuidad de la enseñanza pública, todo porque se puso una norma en el artículo 17 que decía que el que puede pagar, pague en una universidad pública, ¿no? Pero bueno, también hay un crimen enrarecido de parte del propio gobierno, porque, por ejemplo, hoy día, no sé si habrá visto Mario mi Twitter, he recibido la denuncia de los inspectores, nada más y nada menos que los inspectores de trabajo. ¿Que no están en planilla? No, en una medida de fuerza contra el Ministerio de Trabajo porque no les pagan
los beneficios que han acordado en un laudo, pero sí es conocido que uno de los mayores incumplidores de las propias leyes laborales es el Estado. Ese es el tema de CAS, por ejemplo, ¿no? Terrible. Y muchos de los que ahora protestan por este régimen laboral juvenil votaron por el maquillaje del régimen del CAS. Cuando nosotros le dijimos, señores, en el Estado no se justifica que haya este tipo de facilidades hoy, que hay dinero en el Estado, no se justifica que haya trabajadores con régimen disminuido. Pero para trabajadores que, y además son trabajadores que vienen trabajando 10, 15, 20 años en un puesto permanente, o sea, viven en la irregularidad y la informalidad permanente. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con esta norma porque me parece, primero, que yo no creo que nada que hagamos es perfecto. Y segundo, temas técnicos son debatibles. O sea, yo acepto y respeto los debates. Claro, uno puede, hoy está bien 24 años, de repente 26, 28, 30, algunos han pensado eso, ¿no? Algunos pueden pensar que no, que sí cabe utilidades, que sí cabe STS, que sí cabe gratificación, otros que no, por ejemplo. Pero lo que no puede haber, Mario, es no hacer nada ante una situación que es clamorosa, que es cierta, que está ahí, que los jóvenes son 4 veces más desempleados que los adultos. O sea, en la tasa de adultos de 30 a 45 años de edad hay una tasa de 2.2 de desempleo. Y en el caso de los trabajadores, de los jóvenes de 18 a 24 años son 9.2. O sea, más de 4 veces la tasa de desempleo. Yo voy a ponerme del otro lado. Se dice, por ejemplo, que es inconstitucional, porque ya han salido gente, ¿no? Sí. ¿Qué va a pasar con aquellos jóvenes que están en planilla o tienen un derecho de mejor situación laboral? Ahora les van a arrebatar lo que Nada, mentira. A ellos no los toca la norma. Porque no hay retroactividad. Es más, la norma dice, prohíbe expresamente en el artículo 22 que no se puede pasar trabajadores del régimen, es fraude a la ley, pasar trabajadores del régimen general a este régimen. O sea, claramente es un régimen para trabajadores que nunca han estado en planillas, es decir, que pueden haber estado trabajando pero están informales, o trabajadores que recién ingresan al mercado laboral, al mundo laboral. O sea, la edad marca una raya clarísima. Clarísima. Y no solamente la edad, porque pueden haber trabajadores jóvenes con 19 años que ya están trabajando bien y ganan más del salario mínimo. Además, Mario, es un abuso lo que se está haciendo, un engaño a los jóvenes desde cierto sector, sobre todo del marxismo, porque les dicen que van a tener derechos disminuidos y van a tener que no es suficiente la remuneración mínima. Por favor, acá se prevé que se puedan asociar en sindicatos y tener todos los derechos a la negociación colectiva y a todo. No hay trabajadores con negociación colectiva, con sindicato, Mario, que ganen remuneración mínima. ¿No se está consagrando la discriminación? No, porque además ya hay sendas de sentencias del Tribunal Constitucional a propósito del régimen MIPES y del régimen laboral lo he comentado hace un para momento. El sector agrario exportador. El tribunal dice... Yo comentaba hace un momento lo que decía Javier Velázquez, que o sea, vamos a declarar una acción de inconstitucional, entonces tendría que declarar inconstitucional la ley de MIPES y la ley del sector agrario, ¿no? Porque viene operando hace, ¿cuántos? No sé, 5 años. Creo, así es. Más, la ley de MIPES se dio el año 2003 en el gobierno del señor Toledo y fue reformada con un decreto legislativo en el gobierno del señor Alan García. Y precisamente de ahí salen los más grandes denostadores de esta norma, ¿no? Y los que están engañando a los jóvenes, porque los están induciendo a preocuparse. Por ejemplo, ahí el congresista Dagmert pone en su Twitter, ¿no? En su avatar, pone, se niega el seguro de riesgo de vida. Y no es cierto. El seguro de riesgo está previsto acá. Para las actividades donde corresponde a riesgosas, hay seguro de vida. ¿Qué derechos son los que se le reconocen en este régimen? Se le reconoce, acá está en el artículo... Vacaciones creo que son solamente 15 días, ¿no? Leo para no... Son 15 días de vacaciones, creo que es aporte de salud, si no me equivoco también. Tenemos acá, por ejemplo, tienen jornada y horario de trabajo, o sea, jornada máximo. O sea, y horas extras. O sea, que se pagarían horas extras. Tienen descanso semanal obligatorio en días feriados y en el descanso semanal, o sea, lo que era antes el dominical, más en feriados, pagados. Y con las mismas reglas de que si trabajan, tienen que tener un descanso sustitutorio y si no lo tienen, un 100% sobretasa sobre el jornal. Descanso vacacional de 15 días. Mario, en muchos países de Europa
En muchos países recién se alcanza el derecho a gozar de 15 días de vacaciones a los 15 años de trabajo, porque los primeros 5 años o 10 años tienen una semana de vacaciones, muchos trabajadores, ¿no? Pero acá es cierto que en el régimen laboral y tradicionalmente siempre hemos tenido 30, pero Correcto. para el que no tiene trabajo, para el que no tiene nada de esto es un avance, además temporal. ¿Por qué? Porque el énfasis de la ley, Mario, es sobre la capacitación del trabajador. O sea, del joven. En realidad que debería ser el eje, ¿no? Yo estoy poniendo el caso... Es que es así. Y lo repito, por ejemplo, ahora que el presidente de la República habla de la famosa proyecto de Talara, de la refinería de Talara, por ejemplo, ¿no? Claro, se ha creado en todo el norte del Perú la gran expectativa del empleo que va a generar. Sí. Pero la mala noticia, y hay que decirlo, es que esa inversión es de tal nivel de sofisticación que requieren empleo calificado. Entonces, esos empleos, oficios menores... no representa más del 10 o 15% del total. Entonces, claro, nadie se lo dice, pero en realidad va a ser así. Van a contratar a la gente más calificada. Mario, todos los trabajadores que trabajan en los oleoductos, en los gasoductos que se están haciendo, son traídos de fuera, porque no hay soldadores. No hay capital humano suficiente. Con la especificidad así para esos soldadores de esas tuberías de alta presión y tanta cosa, ¿no? Tienen también seguro social a cargo de salud. En el régimen de MIPES tienen a cargo del CIS. Por favor. O sea, el chico que vaya a este régimen puede ir con su seguro de salud a atenderse a cualquier hospital de salud. Tienen también, son afiliados, tienen que afiliarse a la AFP o a la ONP. Opcionalmente, claro. Así es. Tienen derechos colectivos, tienen derecho a sindicalizarse y por lo tanto a hacer huelga, a presentar negociación colectiva. Yo creo que más bien ahora veo la preocupación de algunos viejos sindicalistas que creen que les va a venir una hornada de jóvenes que lo van a desplazar. De repente ya sería bueno, ¿no? Me da la impresión. Además, se inscriben automáticamente en la bolsa de trabajo del Ministerio de Trabajo, de modo que cuando ellos cesan en este régimen, tienen inmediatamente, son considerados como parte de los posibles interesados en las puestos de trabajo que se den. Y además una capacitación obligatoria al que tiene estudios universitarios en la especialidad, en el área en que está estudiando, al de estudios secundarios, como la educación secundaria es obligatoria por ser educación básica, tienen que terminar sus estudios. Se ponen los incentivos y se dan incentivos para que las empresas gasten en capacitación, hasta un 2% del impuesto en otras palabras, diríamos que, o sea, digamos, lo que no tienen, que es lo que más ha estado resaltando la gente, es gratificación, CTS. Claro, y que gratificación y CTS, también para informar, no son derechos previstos en la Constitución. Correcto. No están previstos. Son desarrollos legislativos. Exacto. Y que en el caso de la ley MIPES, por ejemplo, es a la mitad, ¿no es cierto? Son 15, es la mitad del régimen Pero general. Además, a diferencia de la ley MIPES y de la micro y pequeña empresa, Mario, la micro y pequeña empresa son regímenes para jóvenes y adultos, ¿ah? Así es. En cambio, esto es solamente para jóvenes. Yo, es más, lo vuelvo a decir, para mí se han quedado chicos. Yo creo que el tema de los sobrecostos laborales congresistas son de tal gravedad en el Perú que deberían ser mucho más, generalizables. Sí. Lo que dijo Pedro Pablo Kuczynski estaba bien, le han hecho bullying por la porque tuvo que salir. Y como no es firme en sus convicciones. Pero por supuesto, se tiró para atrás. En realidad es lo que necesita el Perú. Lo que en el Perú debe bajar el costo de la formalidad para que más jóvenes tengan acceso. Y no solamente menos de la tercera parte de la población económicamente activa. Lo que yo estoy viendo, Mario, es que quizás, y me preocupa esto, es que en el gobierno no han salido a defender como deben defender, salvo el ministro de Economía en la mañana. Bueno, ha salido a Najar ahora, pero muy tibiamente, el ministro de esto, yo creo que están encontrando en esta efervescencia en torno a toda esta distracción respecto a los malos entendimientos que hay sobre la norma, porque mucha gente no ha leído la norma, Mario, y han estado hablando, inclusive preocupando a los jóvenes por gusto. Pero yo veo desde una timidez media rara en el gobierno. No, al final, que se tiren para atrás. Al final esta no es mi ley, sino que yo soy presidenta de la Comisión de Trabajo, se ha visto en la comisión y yo creo que con responsabilidad hay que hacer las cosas que se deben hacer. En beneficio del Perú, ¿no? Mala la intervención del señor Humala cuando dice hay que pagar derecho de piso. No se trata de derecho de piso. Sino se trata que jóvenes que hoy son los más desempleados dentro de todos los desempleados
¿no? Tengan una mejor oportunidad. ¿Y cómo entender entonces la reacción del señor García y del señor Toledo? O sea, demagogia pura. O sea, usted sí cree, ahí coincide con Ana Jara. O sea, demagogia pura. Yo, ya me han dicho que por ahí, para beneficio del señor Alan García, que él no escribe sus tweets. O sea que ¿Ah, yo sí? creo, me han dicho por ahí... No creo que Alan García no escriba sus tweets. Me han dicho por ahí... Entonces, eso pasa con Susana Villarán, se está confundiendo usted. No, me acaban de decir eso, porque yo digo, señor, y yo le he mandado un tweet, señor presidente, usted no se acuerda del año 2008. Usted perfeccionó la ley de MEPES. Así es, que tienen incluso menos beneficios. ¿Por qué? Porque se aplican a jóvenes y adultos, gente con experiencia, está en un régimen recortado. Debería ser eso. ¿Por Así qué es. no Ajá. buscamos una... O sea, aquí tenemos informes del BID, del Banco Mundial. En cada CADE, por Dios, Claro. se habla de estas cosas, Sí. de la necesidad de, digamos, fortalecer la competitividad del Perú. Sí. Uno de estos elementos Claro. es justamente la informalidad en el sector laboral, en el sector tributario, que es otro tema que tampoco Pero nadie además, le pone cascabel al pero gato. además, Mario, Gravísimo. a diferencia del CAS que ha aprobado y han aprobado con el maquillaje del CAS, los que ahora están denostando de esto, aliados del gobierno, en este régimen, la mínima duración de un contrato es de 1 año y la mínima duración de las prórrogas son 6 meses. Hoy los CAS les renuevan cada 6 meses. Cada mes el contrato. O sea, es la informalidad ya Así es. asentada, y consolidada. en las MIPES también podrían estar incorporados con contratos Yo cada hace un mes. momento en broma, Ajá. no en broma, en realidad en serio, pero en realidad no deja de dar chiste. Ana Jara hoy ya sale, me parece muy bien defendiendo este proyecto, me parece correcto que lo haga, pero recordará usted, congresista, que con la ley del agro, Sí. este mismo gobierno, cuando era oposición, Sí, criticó la ley por claro, inconstitucional. claro, y hoy día, claro. ellos mismos salen a defender una Claro. norma de carácter especial para el sector Claro. juvenil. Pero fíjense, paradojas de la vida, gracias a esta norma especial para el sector agrario, Ajá. hoy día el sector agroexportador lidera las exportaciones con 2 Y hay dígitos. pleno empleo en ICA. Y en otros. Así es. Entonces, es como yo decía hace un momento, la vaca no se acuerda cuando fue Sí. ternera, No, ¿no es cierto? sí. No, o una cosa es con guitarra y otra con se cajón. necesita demasiada mezquindad y cálculo para estar retaseando cosas que el país necesita. A nosotros los fujimoristas, a mí en concreto, Mario, no tendría por qué estar yo jugándomela. Keiko no se pronunció sobre esto. No se ha pronunciado, hemos visto la norma, la hemos visto en la bancada. Ha habido algunas discrepancias internas, es cierto, pero podríamos haber tomado una posición, no, pues ellos neutral. ellos que se la vean. Pero no, yo creo que esta norma, y muchos en mi bancada creen que esta norma es buena. Ahora, ninguna ley es perfecta, Mario, y ninguna ley, pues lo explicaba a un muchacho que estaba preocupado en el Twitter, me dice, pero se puede mal utilizar. Cualquier ley buena se puede mal Así utilizar. es. Por eso es que hay inspección laboral, por eso es que hay multas, por eso es que hay juicios laborales, ¿no? Porque no todos los empleadores son correctos, pero no podemos cerrar los ojos a una realidad que necesita, Mario, que hagamos algo. Así Yo es. digo alternativas, pues. Esta ley se puede modificar, esta ley se va a reglamentar, esta ley podría no tener ningún efecto. Si Así de es. repente están haciendo tanta bulla. miedo y tanta bulla, de repente nadie se atreve a usar esto. Mientras tanto van a haber centenares de miles de jóvenes, Mario, en la Sin informalidad. derechos. Sin derechos. Porque no hay peor derecho que el que no se tiene. Sin límite en su trabajo. O sea, Así es. y entonces, ¿eso es lo que se quiere? Gracias, congresista Marta Chávez. Gracias. Bueno, no siga defendiéndolo porque la van a llamar ahora para que sea usted ministra de Trabajo, el No, serrucho no. de frío. Claro. Gracias, congresista Marta gracias, Chávez, por estar esta noche con encantada, nosotros. gracias. Pausa y venimos con la parte final.